Nieta de Elizabeth, hijo de John Arregui. Y nos falta la cuarta familia, todo de Saracho. Todo de Saracho. Esta es Saracho. Vicente Larrea seguro que ya has conocido. Bai, pagaos. Bai. Euren, ahora Imanés, en recuerdo hace unos días. Bueno, arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin Sabino Arana Fundazioaren izenean, eskerrik asko bihotzez hemen egoteagatik. Eskerrik asko Aitor Esteban, EBBko presidenteari hemen egoteagatik, eta etzaun zelanez, eskerrik asko zuri ere hemen egoteagatik. Eta jakina gure eskerrenik beroena nazien kontzentrazio esparrotara eraman zituzten jeltzale haien zenidei ere eskerrik asko bihotzez hemen egoteagatik. Porque esta tarde nos reunimos para rendir homenaje a los jeltzales que sufrieron la deportación y el horror de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Se tiene conocimiento de que al menos fueron 13 militantes del PNV, 13 nombres, 13 vidas, 13 historias que nos interpelan y que 80 años después siguen siendo testimonio de dignidad, compromiso y coherencia. 1940 eta 1945 urte bitartean, 200 bat euskaldun deportatu zituzten hirugarren reitzaren zelai eta espetxeetara. Haietako asko, gure lurraldeen askatasunaren alde borrokatu ondoren, erbestera joan eta handik askatasun nazional, sozial eta politikoen aldeko lanarekin jarraitu zuten. Erbestean zegoen Eusko Jaurlaritzak zeraman borroka antifaxistari lagunduz. Con este reconocimiento, Sabino Arana Fundazioa quiere subrayar que el nacionalismo vasco fue también parte activa de aquella lucha por la democracia y los derechos humanos, una lucha que no conoce fronteras temporales o geográficas. Y precisamente en esta sala, Agirre Lehendakaria Aretoa, un espacio cargado y lleno de simbolismo que evoca la lucha contra el nazismo y el fascismo que representó el Lehendakari Agirre. Y aquí quiero citar unas palabras del propio Lehendakari que las hizo públicas nada más comenzar la Guerra Mundial en septiembre de 1939. El espíritu intransigente del totalitarismo de dominación ha suscitado la guerra contra el espíritu de la libertad, de personalidad humana y de la independencia de los pueblos. Los vascos no pueden admitir una neutralidad espiritual en semejante lucha. El triunfo de Hitler sería la esclavitud de todos los pueblos, el nuestro inclusive. Gaurko ekitaldiarekin gauza guztien gainetik pertsonak gogoratu eta omendu nahi ditugu. Sekula itzuli ez zirenak, haiek utzi zituzten ondorengoak, familiak beren memoria gordetzen zutenak eta eurengandik ikasten jarraitzen duten belaunaldi berriek. Por eso queremos agradecer, como decía al inicio de manera especial, la presencia de los familiares de los deportados homenajeados. Vuestra memoria y vuestra generosidad al compartirla con todos nosotros dan sentido a este acto. Isabel Elizalde, John Arregui, Patricia Fernández,
e Itziar Eguzquiza. En este sentido, desde Sabino Arana Fundazioa nos comprometemos a seguir en la búsqueda de nuestros familiares de jeltzales o simpatizantes del PNV deportados. Quien tenga... Ahora, tras las palabras del presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban, escucharemos al historiador Etxaun Galparsoro, técnico del archivo de Lazkao y autor del libro Bilbao en Mauthausen y de una tesis doctoral recientemente leída, dedicada a los deportados vascos a los campos de concentración. Su investigación rigurosa y profundamente humana ha contribuido a rescatar las voces de quienes padecieron los campos nazis. Esta tarde nos ayudará a comprender mejor el contexto, las trayectorias y el legado de aquellos jeltzales a los que hoy rendimos homenaje y creo que se merecen citarles uno a uno. Hilario Agorría Urrutia, Santiago Anabitarte Altuna, José Miguel Arrate Itois, Juan Arregui Olano, Iñaki Eizaguirre Marcuerquiaga, Alejandro Elizalde Iribarren, Ramón Guerrero Fernández, Martín Pablo Hurtado de Saracho Murúa, Pedro Madariaga Recalde, Manuel Michelena Oyarzábal, Martín Michelena Oyarzábal, Ambrosio San Vicente Arrieta eta Iñaki Saribiarte Elgezoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi, que su memoria siga viva entre nosotros y nosotras como un compromiso con la verdad, la libertad y la dignidad humana. Eskerrik asko, Aitor, zeurea da hitza. Eskerrik asko, Mireia, eskerrik asko etorri zarien guztiei. Hiruz palau, berba bakarrik Eusko Alderdi Jeltzaleko lehendakarian nazenez. Nik izan behar dut, aldez aurretik, aspaldian egin beharreko ekitaldia, zala hau. Eta, bueno, guk beti oki dugu gogoan. Geure jendea, geure gudariak, belaunaldi hori, baina era berezian honek sufritu ebena gogoratzea eta omentzea derrigorrezkoa zen. Eta horrexegaitik uste dut ekitaldi hau garrantzitsua dela alderdiarentzako. Belaunaldi hori oso berezia izan zen, oso berezia. Nei esaten dauztian zein da zure heroia eta zarritan, ez da, elkarrizketak egin dauztia zanean eta holan pertsona baten nik neuke irudikatuko heroirik, baina bai belaunaldi baten, horkoa, oso txartu pasatu deben, ez bakarrik gudan zehar, gero hostian bai, urrengo hamarkadetan, baina gainera ezeren truke, euren bihotza gaitik, euren ideien alde, pausuak eta tente jarraitzeko erabaki sendoa, irmoa, eukie balako. Eta batzuk, danok pasatu eben oso txarto, baina batzuk era berezian, ondino txarrago, ikusi eta pairatu behar izan ebezen gauzen gaitxik. Hain zuzen be, azken baten deportatuak izan zirenak kanpuetara. Hori etzan edozein gauza ondo dakigunez. Eta nik uste dut, zenitartekoak eta eure be, ziur asko ez eben gogoratu nahi izango gertatutakoa, baina barnean arro sentituko zirela. Zena jokotu eben ekielako, ez da. Baina geu be arrogagoz, euren moduen basatikeriaren aurpegia emone belako, baina batez bere euren ereduaren bitartez alderdia izaten jarraitzen dagoelako. Bere momentuan demokrazia aldu zanean, ez genkian zer gertauko zen, baina eurek eredu bat itxieben, eta hori jendeak buruan eukan, gogoratzen eban. Eta orain Euskal Alderdi Jeltzaleak 30 urte bete baditu, eurei esker da. Eurek eta eurek bezalako pertsonei esker. Decía que creo que este acto tenía que haberse hecho ya hace algún tiempo, porque es bien cierto que siempre hemos tenido en el recuerdo aquella generación, ¿no? La generación de la guerra. Para nosotros representa mucho.
porque es una generación admirable, que tuvo que, bueno, que lo pasó muy mal. Que lo pasó muy mal no solo en la guerra, sino luego en la dictadura, en el exilio, y algunos de ellos de manera muy especial, ¿no? Todos aquellos que fueron deportados y deportados a los campos de exterminio, a los campos nazis, de los que, bueno, algunos no volvieron y otros volvieron maltrechos, y algunos, bueno, pudieron sobrevivir, pero siempre seguramente con un recuerdo terrible que seguramente no querrían traer a la memoria frecuentemente. Bueno, es una generación para nosotros admirable porque dieron todo por convencimiento, a cambio de nada, pero dieron un gran ejemplo. Y estoy seguro de, así como los familiares se sienten orgullosos de todos ellos, ellos también lo sentirían, a pesar de que no quisieran hablar, de que no quisieran comentarlo, de que no fuera un tema agradable seguramente para sacarlo en casa, porque, bueno, muchas imágenes y sonidos vendrían a su memoria, pero en el fondo estarían orgullosos de haber resistido y de haber sido coherentes. Y el partido está muy orgulloso de todos ellos, porque además les debemos el ser hoy en día. Si hoy el Partido Nacionalista Vasco sigue en pie y sigue con fuerza 130 años después de su fundación, es gracias a esta generación y a quienes sufrieron especialmente, como estas personas, las que homenajeamos hoy todavía más, ¿no? Gracias a su ejemplo, cuando el partido salió de la clandestinidad, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, pero surgió con fuerza. Y después de décadas seguimos aquí y seguimos siendo un referente de esta sociedad. Esto no es una moda, el partido nunca ha sido en ese sentido una moda, ha sido la consecuencia del ejemplo de muchas generaciones. Y esta es la generación modelo para todos nosotros, ¿no? Y ahora, bueno, ya le doy paso a Echón, pero al final estamos hablando de gente que estuvo en muy diversas, bueno, que tiene una historia un tanto diversa, ¿no? Desde personas que estuvieron, por ejemplo, implicadas en el esfuerzo de la guerra desde el primer momento, ¿no? Y que estaban ya en el cuartel de Loyola, como Elizalde, como el Bastanés, ¿no? Luego todo el tema de los Mugalaris, de la Red Comet, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que también Martín Hurtado Saracho estaba implicado en esa red, ¿no? Pero, bueno, hombres como Izaguirre, que no tenemos aquí a la familia, no los hemos podido localizar, el que fuera teniente del batallón Larrazábal, pero que fue también deportado y que estuvo en contacto con Elizalde y que, bueno, que estuvo ahí también desde el principio de la guerra, y marinos, ¿no? Cosa que también, marinos que para nosotros, bueno, en el mundo vasco cada vez hay menos marinos, pero en aquel momento era un referente. Y luego, no solo en aquel momento de la guerra, sino después, fueron una base importante de todo el espionaje para los aliados y para combatir a los nazis, ¿no? Bueno, marinos como Madariaga o Juan Arregui, que también fue capturado, ¿no? en un barco británico. Bueno, todos ellos y los demás, los 13 que hemos podido identificar y localizar, pero seguramente habría alguno más, son un ejemplo que ha mantenido, gracias a su imagen, este partido, esa llama, y desde luego que merecen toda nuestra admiración y todo nuestro cariño, y sobre todo nuestro recuerdo, no solo hoy, sino para siempre. Eskerrik asko guztiei. Muy celebrado, y muy celebrado no solo porque la efeméride es una efeméride redonda, sino porque hace 5 años, en el 75 aniversario, cuando se iban a celebrar grandes eventos, pues se quedó todo, lo tuvieron que suspender debido a la pandemia. Entonces, este año en Europa ha sido muy especial de cara a la deportación. Ya volviendo a casa, en Euskadi, también ha sido un año muy especial porque por primera vez en nuestra historia se ha homenajeado a los deportados vascos. Hasta ahora permanecían en el olvido
Y ese homenaje institucional del gobierno vasco, Eusko Jaurlaritza, con el lehendakari Pradales a la cabeza, que se realizó en mayo en Ficoa, en Irún, pues bueno, rescató definitivamente del olvido a todos nuestros deportados. Y además de este homenaje se han celebrado pues, un curso de verano y ahora mismo hay una exposición que ha organizado Gogora en Gasteiz. Y la Fundación Sabino Arana pues ha querido también aportar su granito de arena en todas estas conmemoraciones y hacer un homenaje a sus propios deportados, homenajeando a estos 13 jeltzales. Bueno, ya ha comentado Mireia los nombres de cada uno de ellos, no los volveré a citar. Pero bueno, decir que hasta 1936 todas estas personas eran personas corrientes y normales, sin nada en particular, que el golpe de Estado y la consiguiente guerra pues, alteró sus vidas, personas que desconocían todo de Alemania, evidentemente sabían quién era Hitler, pero desconocían las claves internas de la política alemana, desconocerían el idioma alemán, la cultura alemana. De hecho, para llegar desde Bilbo hasta Alemania, por aquel entonces se necesitaban varios días de viaje y a pesar de esta abismal distancia, tanto física como cultural, entre los dos pueblos, los nazis decidieron llevar a este grupo de personas a Alemania, a sus campos, para exterminarlos allá. Siendo esto así, cabe preguntarse por qué les llevaron hasta allá, cuáles fueron sus trayectorias, qué procedimientos represivos padecieron o qué se esconde detrás de la muerte enfatizada hasta la saciedad por los supervivientes. Bueno, es lo que voy a tratar de explicaros esta tarde, pero aquí también, antes de empezar, quería decir que en realidad no es la primera vez que la Fundación Sabino Arana se acuerda de los deportados vascos, porque en agosto de 1992 varios miembros de esta fundación fueron al campo de Mauthausen, instalaron esta estela en el crematorio de Mauthausen, en un lugar privilegiado en el que hoy en día no se podría instalar una estela así, en recuerdo de todos los deportados vascos. Bien, después de esta breve introducción vamos a pasar a analizar propiamente la deportación. En 30 minutos voy a tratar de sintetizar, ofreceros una visión general de la deportación y luego analizar brevemente la trayectoria individual de cada uno de ellos. Como bien han dicho, en junio presenté la tesis doctoral en torno a los deportados vascos en los campos de la Alemania nazi. Y de las conclusiones que extraje es que en total hubo 262 deportados vascos, de los cuales 13 eran del PNV, y los nazis exterminaron a la mitad. La causa, el motor, el origen de esta deportación es el exilio derivado de la guerra. Ahí arranca su trayectoria hacia los campos nazis. En cuanto al modo en el que llegaron hasta allá, se pueden diferenciar dos grandes bloques, digamos. Por un lado, los que fueron apresados en 1940 en los campos de batalla de Francia, cuando los alemanes entran en Francia y lo conquistan, y por otro, los que a partir de 1940, cuando ya Francia se encuentra ocupada, se los llevan en base a los mecanismos represivos ordinarios que les aplicaban a todos los resistentes o a todo aquel que representara una potencial amenaza para ellos. Siendo estas las dos grandes vías de llegada hasta los campos,
también se dio, los deportados se dividen en dos grandes perfiles o dos arquetipos de deportados. Por un lado está el arquetipo del deportado de Mauthausen, que es el que visualizamos todos, el típico republicano español que pasa por Francia y acaba en Mauthausen. Y luego un arquetipo que en España es menos numeroso, pero que en Euskadi es muy significativo, y es el que podría representar Jorge Semprún. Jorge Semprún se exilió con la guerra, pero estos deportados como Jorge Semprún no necesariamente pasaron por los campos franceses, cometieron y participaron en la resistencia y los deportaron, pero no necesariamente a Mauthausen. Por ejemplo, al mismo Semprún lo llevaron a Buchenwald. Este segundo arquetipo es el que representa a todos los deportados del PNV. Vamos a analizar brevemente los dos casos. En el primer caso que os he explicado, a lo largo de 1936-37, más de 100.000 vascos huyeron de la cornisa cantábrica por mar y llegaron hasta Francia. En Francia, todo aquel varón en edad combatiente fue obligado a elegir volver a la España franquista o marcharse a Cataluña, a la República, para continuar la lucha. La mayoría de ellos, según mis cálculos, más de 8.000, eligieron seguir luchando en Cataluña, y allí, Cataluña cayó en febrero de 1939, Franco lo conquistó, se termina la guerra, y 500.000 de personas atraviesan la frontera a Francia y son internados todos estos varones en estos campos de internamiento franceses. A continuación, como vemos aquí, 80.000 apilados en Argelès-sur-Mer, en la playa, y a los varones en edad combatiente los enrolan voluntariamente o por la fuerza en el ejército francés y los envían a la línea Maginot, a la línea que discurría en la frontera franco-alemana, que era una descomunal fortaleza subterránea con galerías, casamatas, demás, que pusieron a todos los españoles a construir todos estos elementos que vemos en pantalla. Bien, entran los alemanes en mayo de 1940, apresan a 3 millones de combatientes franceses, ingleses, polacos y demás, entre ellos miles de republicanos españoles, vascos, y los llevan así caminando hasta los Stalag, que estaban en Alemania, que son centros de campos para prisioneros de guerra gestionados por la Wehrmacht, el ejército alemán, que recordaréis, si recordáis la película La Gran Evasión de Steve McQueen, pues más o menos eso es un Stalag. Y de aquí deciden que todos estos elementos, los republicanos españoles, representan un peligro, y por aquel entonces los nazis tenían estos campos en el Reich. El que está más al sur es Mauthausen y es donde encerraban a los más peligrosos, y es a donde se llevaron a todos los republicanos españoles, y ahí empezó una primera fase de la deportación que se dio entre el 40 y el 41. Bien, esta es la trayectoria del primer grupo en el que no hay ningún deportado jeltzale. Vamos a analizar el segundo grupo. Como acabo de decir, se produce, más de 100.000 vascos huyen a Francia, y las personas en edad no combatiente sí que las autoridades francesas en el 37 les dejan quedarse en Francia. Así, por ejemplo, José Miguel Arrate, que sería deportado, Santiago Anavitarte, pudieron quedarse. Arrate porque era un niño y Anavitarte porque ya era demasiado viejo. Por otra parte, además de los guaris,
se marcharon al exilio los marinos. Los marinos de la Marina Mercante Vasca que en el 39 se incorporaron a la Marina Mercante Francesa o a la Británica. Bueno, en caso de los deportados geltzales, Ramón Guerrero, Juan Arregui y Pedro Madariaga se enrolaron en la Marina Británica. Por tanto, siguen su curso en el exilio. Otra forma de poder quedarse en Francia era que no supusieran una carga económica para la República Francesa, que tuvieran una casa, un sitio donde alojarse y donde se pudieran mantenerse económicamente. Y bueno, a cargo debido a que tenían responsabilidades políticas, pudieron instalarse en Iparralde Alejandro Elizalde, Iñaki Eizaguirre, Ambrosio Sanvizante o Martín Hurtado de Saracho. Y luego, por último, también hubo un pequeño grupo que pudo afincarse en Francia porque se buscó la vida, se buscaron la vida ellos mismos, pues encontrando un empleo. Pues, por ejemplo, Manuel Michelena, que era de Irún, se afincó en Hendaya, conocía a Hendaya, conocía a gente y tal, y bueno, pues obtuvo un empleo y pudo quedarse allá. Es así como los deportados geltzales consiguen afincarse en Francia y a partir del 40 los alemanes ya están en Francia y bueno, no he pasado las imágenes, que los civiles, la Marina Mercante que comentaba y Alejandro Elizalde a la derecha, trabajando en su oficina del Hotel Carlton, que tal como decía, pues tenía una responsabilidad política aquí y pues el PNV le facilitó el modo de que pudiera afincarse en Iparralde. Decía, en cuanto al motivo de detención, los detuvieron por haber cometido actos de resistencia o por ser potencialmente peligrosos para el nazismo. Y en la imagen vemos a Pierre Napoleón Poinsot, un policía, un inspector de Burdeos, que fue el responsable de cientos y cientos de detenciones en Iparralde, en las Landas y en la Gironda. Este encarceló a cientos de vascos también, y cientos de españoles, y fue el responsable de las detenciones de varios geltzales. Digo esto porque siempre la deportación es un fenómeno nazi, evidentemente, los causantes y culpables fueron los nazis, pero se nos olvida que hubo una Francia colaboracionista que no solemos mencionar y que su colaboración fue fundamental y muy voluntaria. Bien, una vez detenidos, todos estos geltzales los llevaban al Fort du A, que está en Burdeos. De allí, todos los presos los centralizaban en Compiègne, que el punto negro que veis al norte de París. Había un gran campo para centralizar allí a los prisioneros, y desde allí ya los dispersaban en todos los campos que tenían en el conjunto de Europa. Por ejemplo, a Madariaga y Saribiarte fueron a Dachau, a Buchenwald, a Navitarte, los hermanos Michelena, a Flossenburg, Hurtado de Saracho, San Vicente y Arrate, a Sachsenhausen, Iñaki Eizaguirre, y a Mauthausen, a Gorria, Elizalde, Arregui y Guerrero. Bueno, así comienza la segunda fase de la deportación vasca, y ahí es cuando están ya los deportados geltzales en estos campos. A continuación pasaré, una vez ya explicada una panorámica general de la deportación, a desgranar
las trayectorias individuales de los deportados jeltzales. En la foto vemos a Juan Arregui, Ramón Guerrero y Pedro Madariaga, que fueron deportados los tres a la vez en agosto del 42. Arregui era de Erandio, Guerrero de Orozco y Madariaga de Portugalete. Durante la guerra estuvieron destinados en diversos destinos como marinos al servicio del gobierno vasco. Después de la caída de Bilbao pasaron a formar parte de la Marina Mercante Vasca, y la Marina Mercante Vasca funcionó hasta 1939 y acabada la guerra se disolvió y sus marinos tuvieron que pasar a formar parte de la Marina británica o francesa. En caso de nuestros tres protagonistas, pues se fueron al Reino Unido y en junio de 1941 ingresaron en el vapor John de bandera panameña. Esto fue en junio del 41 y empezaron a hacer el recorrido entre Portugal y las Islas Británicas, sobre todo llevando mercancías como vino o carbón. Con tan mala suerte que en octubre de 1941 partieron desde Portugal a Irlanda y días más tarde fueron bombardeados frente a la costa bretona a 360 millas al oeste de Finisterre, más o menos donde a la izquierda arriba, pues donde se ve 1940-1944, pues sobre esa zona fueron bombardeados, el barco se hundió, echaron los botes a la mar, aparecieron hidroaviones nazis y descendieron y les obligaron a embarcar en un pesquero bretón al que le cogieron la matrícula y le ordenaron llevar a puerto a los prisioneros. Bueno, estos tres prisioneros desembarcaron en el Orient, los interrogan y de aquí los llevan a Sant-Bostel. Sant-Bostel es un stalag que está al norte, esa península que sobresale, pues un poco más a la izquierda, pone XB, es Sant-Bostel XB, es el nombre oficial del stalag. Allí los nazis agrupaban, encerraban a los marinos británicos, los interrogan, los torturan salvajemente y los nazis se dan cuenta de que John Arregui habla inglés, ha estado en Estados Unidos en unos viajes de estos de la Marina Británica, sospechan de él y piensan, a ver si este es agente estadounidense. Y con lo cual deducen que son tres peligrosos agentes americanos y deciden deportarlos a Mauthausen. Guerrero y Madariaga en agosto del 42 y Arregui en septiembre. Estas son las palabras de Juan Arregui sobre su paso por Gusen. Gusen es un campo anexo de Mauthausen, está a 3 kilómetros. Allí fue llevado Juan Arregui y en este campo los nazis exterminaron a cientos, si no miles, de republicanos españoles. El responsable de los asesinatos de todos estos republicanos españoles es este que veis a la derecha, los 4 oficiales de las SS, pues el que está más a la derecha con el bigotito, que es Chmielewski, que inventó una cosa que es la acción del baño, sumergió allí a cientos y cientos de republicanos españoles como en una especie de piscina en noviembre, diciembre, pues a 20 bajo cero, con el clima que hacía, y morían allí, pues eso, de frío. Entre ellos asesinaron de este modo a unos 70 vascos. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer constar que tenemos que llevar a las autoridades vascas a rendir un homenaje a Gusen, a estos 70 vascos y, bueno, a todos los demás fallecidos en los campos nazis, pero este es el lugar más idóneo. Bien, Arregui estuvo en Gusen
Madariaga fue llevado a Dachau, estuvo en la enfermería de Dachau. Nosotros tenemos un concepto de la enfermería que las SS no tenían el mismo concepto. La enfermería nosotros entendemos como un lugar de sanación. Para las SS era la antecámara de la muerte, en el sentido de quien entraba en la enfermería tenía varios días de plazo para poder recuperarse, y quien no se recuperaba sin ningún medicamento le inyectaban la jeringuilla de gasolina y allí se acababa. Yo, la verdad, la supervivencia de Pedro Madariaga la encuentro bastante milagrosa, teniendo en cuenta que pasó por estos antros. Bien, segundo grupo, los hermanos Michelena. Estos dos hermanos, bueno, Manuel era del Saseta, hizo la guerra civil en el batallón Saseta, apresado por los franquistas, fue canjeado en 1938 por el gobierno vasco en el puente internacional de Irún, se reincorpora a la lucha en Cataluña, hace la guerra en Cataluña y en el 39 pasa a Francia y inexplicablemente, tal como os he explicado antes, consigue afincarse en Hendaya, probablemente porque como él era de Irún, ya tenía una red de amigos que le podían ofrecer un empleo, un hogar donde alojarse. Entonces, mientras todos los demás republicanos españoles iban a los campos de internamiento, Manuel volvió a Hendaya. Bien, se afinca en Hendaya, su hermano Martín, que está en Irún, en el 40 cruza la frontera y se pone a vivir con su hermano. Y estos dos hermanos son reclutados por Francisco Tellechea, nacido en Bayona, pero de familia donostiarra y de nacionalidad española. Son reclutados para que lucharan en las FTP, las unidades guerrilleras comunistas, francotiradores y partisanos. Hicieron en la costa de Lapurdi un montón de actos de sabotaje, recopilación de inteligencia, atentados, de todo. Tellechea organizó un grupo con 20 exiliados de Egualde, un grupo muy activo. Y Tellechea ha quedado totalmente en el olvido. Tellechea y sus hombres. ¿Por qué? Porque os he dicho que tenía nacionalidad española y los historiadores de Iparralde y franceses se han desentendido su historia porque consideraban que es español y no lo han investigado. Y nosotros, los de Egualde, no sabemos sobre nuestra historia del exilio, y este hombre y los que formaban su grupo han pasado al olvido. Comunista, pero veis que era un comunismo amplio, en el que también de corte antifascista, quiero decir, en el que también había jeltzales. La detención de este grupo se produjo en noviembre del 43. Ponsot, el policía que os he enseñado antes, los detuvo en Hendaya, los llevaron a Don Iván Egarazzi, los torturaron muy fuertemente, los interrogaron durante un mes y fueron llevados al Fort d'Ua en Burdeos, a Compiègne y de allí a Buchenwald. Y este trayecto lo hicieron con Jorge Semprún, que dejó escritas sus memorias en la novela El largo viaje. Por tanto, quien quiera aproximarse a la trayectoria de los hermanos Michelena lo puede hacer a través de esta novela. Los hermanos Michelena fueron encerrados en un comando llamado Dora. Esto es una imagen muy bonita, digamos, de propaganda de lo que podía ser Dora. Resulta que la aviación aliada estaba bombardeando la industria bélica nazi y entonces a Hitler y a la cúpula nazi se le ocurre que tenían que proteger la industria bélica y se les decidieron horadar galerías en un montón de montes. Entonces pusieron a los presos a horadar estos túneles, pero en Dora metieron 12.000 en los túneles,
meses, sin que vieran la luz del día durante meses, durmiendo sobre la paja, haciendo las necesidades allí mismo, bueno, en fin, en condiciones de esclavitud. Alejandro Elizalde, Martín Hurtado Saracho, Ambrosio San Vicente y Santiago Anaditarte. Bueno, Elizalde era natural de Elizondo, vecino de Donosti, vendedor de automóviles Ford. Durante la guerra fue chofer de la plana mayor de la Jefatura de Milicias Vascas en Gernika. Hurtado de Saracho era de Bilbao, litógrafo de profesión, perteneciente a la Juventud Vasca de Alonsotegui, teniente de los batallones Muñatones y Avellaneda, y San Vicente, natural de Gasteiz, constructor y miembro del Araba Buru Batzar del PNV, teniente de zapadores. Luego os explicaré a Anabitarte. Elizalde era el capitán de un campo de prisioneros que tenía el gobierno vasco en Sondica. Los empleaban a estos prisioneros, los empleaban como mano de obra forzada, haciendo trincheras y demás. Y en junio de 1937, a la caída de Bilbao, por orden del consejero de Justicia, Jesús Mari Leizaola, se procedió a la liberación de estos presos. Este episodio se conoce en detalle gracias a las memorias de Federico Carasa Torre, cuyo libro y cuyas memorias vemos aquí en imagen. Era un derechista muy conocido que conocía al propio Alejandro Elizalde. Y bueno, la liberación se produce en Turcios, pero se produce sin el consentimiento, digamos, de las autoridades de la República. Por tanto, Alejandro Elizalde se tiene que dar a la fuga y tiene que embarcar rumbo a la costa de Lapurdi, y con él por el mismo motivo huye Iñaki Eizaguirre, deportado también, teniente del batallón Larrazábal, y que posteriormente hablaré sobre él. Elizalde se afinca en Don Iván Eloitzún. Allí están San Vicente y Hurtado de Saracho, que no he encontrado el motivo exacto por el que estaban allá, pero es seguro que tenían alguna responsabilidad política para estar allá. Y a partir de comienzos de 1941, Elizalde empieza a organizar lo que se conoce la Red Comet. La Red Comet era una línea de evasión para los pilotos aliados que eran abatidos en suelo europeo. Esta línea discurría desde Bruselas hasta Gibraltar, como se ve en la imagen, y luego estos pilotos eran llevados al Reino Unido. Elizalde se encargó de organizar la red en su paso de la Muga en la frontera franco-española, que era el punto más crítico de toda la red. Bien, en abril-mayo del 42 hubo una reestructuración de esta organización y reclutó para que le ayudaran a Hurtado Saracho, a San Vicente y a la irunesa Marichu Anatol. Este grupo fue detenido en julio de 1943, fueron encerrados en Bayona y fueron llevados a París, a la cárcel de Fresnes. Y aquí sí que hay un episodio que quiero subrayar, que es que el delegado del gobierno vasco, Francisco Javier Landaburu, desplegó todos sus medios a su alcance para ayudar a estos amigos y llamó por teléfono al doctor Kubler, que era capitán de la SD, de las SS, digamos, de un servicio de las SS, y pertenecía a la BDS. BDS quiere decir Comandancia de la Policía de Seguridad encargada de la represión de Francia. O sea, Landaburu cogió el teléfono y le llama a un capitán de la SD encargado de la represión de toda Francia para decirle que sus amigos son simples nacionalistas vascos, que no son comunistas y que los libere. Yo creo que es muy remarcable porque le hubiese podido costar la vida. Y también este episodio revela hasta qué punto el gobierno vasco había desarrollado su abanico de contactos en defensa de sus intereses. Me saltó esto.
Alejandro Elizalde fue separado de San Vicente y hurtado porque en los interrogatorios y bueno, con la policía franquista dedujeron que era un peligroso republicano español por su pasado y lo llevaron al campo de Melk. No tenemos el testimonio de Alejandro Elizalde, no sabemos nada de su testimonio, pero su amigo Víctor Gómez de Trapagarán estuvo con él todo el tiempo y gracias a él podemos saber qué es lo que vivió Alejandro en este campo. En cuanto a San Vicente y Hurtado de Saracho, fueron llevados al campo de Flossenburg, al subcampo, al campo anexo de Radisco, y este pasado martes, casualmente, se ha inaugurado, o sea, se ha proyectado, se ha estrenado el documental Popel, Cenizas, y este fin de semana se proyecta en las salas multicine de Bilbao. Quien quiera saber de la trayectoria de San Vicente y de Hurtado de Saracho tiene una muy buena oportunidad con este documental. En cuanto a Santiago Anabitarte, natural de Donosti, miembro de ELA, había participado en la comisaría de abastos del Frente Popular de Alza. No sé cómo partió al exilio, solo sé que participó en la red Comet, como los tres anteriores, que fue auxiliar del famoso Mugalari Florentino Goicoechea. Fue detenido en noviembre del 43, llevado a Buchenwald, donde estuvo en un campo anexo en Bochum, en las condiciones, en los túneles que hemos visto anteriormente. Bueno, por último, 4 trayectorias individuales. Hilario Agorria de Amorebieta, de quien no tengo ninguna foto, sargento del batallón Alkartzeak, sección de transmisión, esto es importante como veremos ahora, capturado por los franquistas, logró evadirse en la zona oriental de la República, bueno, en Cataluña, se reenganchó a la lucha en Cataluña en el 142 Brigada Vasco-Pirenaica, estuvo en Gürsen un mes y fue contratado por una persona que se llamaba Peysonel, que era de Lyon, que tenía una granja, y como criado para que le ayudara en las labores de la granja. Agorria estuvo desde el 39 hasta el 43, que fue detenido, estuvo en esa granja de Lyon sin que nadie le molestara, y a mediados del 43, junto con su patrón, ingresa en las fuerzas francesas del interior, que era la resistencia oficial golista. Sabéis que De Gaulle estaba en Londres, la resistencia oficial golista, que enviaba vía aviación armamento, les enviaban por vía paracaídas, les dejaban caer contenedores de armas y Agorria, que hemos dicho que tenía experiencia con la transmisión, probablemente le habría servido esa experiencia para recibir los mensajes codificados desde Londres, recibir esas armas y entregárselas a la resistencia. Bien, los líderes de la red cayeron, fueron torturados, cantaron, fueron fusilados. La Gestapo aparece en la granja, el Peysonel, el patrón, pudo escabullirse, Agorria cayó y fue deportado en marzo del 44 a Mauthausen, donde lo metieron en un pequeño taller de la cantera fabricando armamento. José Miguel Arrate, el segundo, el de las gafas, tiene una trayectoria más que controvertida, tiene problemática cuando menos, y ahora os explico. Era natural de la parte vieja donostiarra. En septiembre del 36, cuando tenía 12 años, fue evacuado por mar hasta Lapurdi, se afincó con sus padres, la familia se afincó en Bayona, hasta ahí todo bien, pero su trayectoria pública arranca en 1940, cuando los nazis conquistan Francia
y él se hace colaborador de la Gestapo con tan solo 16 años. Gracias a esta cobertura comenzó con un traficando divisas, atravesaba la Muga como quería porque tenía la protección de la Gestapo, pero en un momento dado los franquistas le cogen, le encierran primero en Larrínaga y se lo llevan al campo de Miranda. En Miranda de Ebro consiguió una entrevista con el director y consiguió salir en libertad a cambio de hacerse falangista y de ir con la misión de, él era donostiarra, ir a Donosti con la misión de infiltrarse en las redes aliadas pues para identificar a todos los agentes aliados. Para esta misión se valió de su experiencia en Lapurdi, empleó los nombres del hijo del alcalde de Bayona y del de don Iván Eloizun que conocía y empezó pues eso, a capturar a estos agentes. Y a pesar de toda esta colaboración, la Gestapo no se sabe muy bien por qué, bueno, le acusa de contrabando y en marzo de 1943 deciden que ya no les interesa Arrate y lo deportan a Dachau. En Dachau hizo poco tiempo, lo trasladaron a Flossenburg y en abril del 45, ya al final de la guerra, lo vuelven a llevar a Dachau. Tras la liberación, fue liberado en París, las autoridades indagaron su pasado, fue encerrado en diversas cárceles francesas y en un momento dado, expuesto en libertad, regresa a España y en el año 62 seguía encarcelado en la cárcel de Martutene. Hay historiadores que defienden que no tiene que ser reconocido como deportado, ya que traicionó a sus compañeros, pero mi punto de vista es que se lo llevaron a los campos de concentración, nadie le hizo un juicio justo, es verdad que sí que se merecía algún tipo de castigo, pero no ese, eso por un lado, y por otro, sospecho de que tenía problemas familiares, puede ser que la causa esté en una familia un poco desestructurada. Iñaki Eizaguirre, el tercero, natural de Ondarroa, jugador de cesta punta, teniente de ametralladoras del batallón Jeltzale Larrazábal, participó junto con Elizalde en la liberación de los presos del junio del 37, huye a Lapurdi y no sabemos, se afincó en Cambó porque le ayudó una familia de Ondarroa, se le pierde la pista, lo único que sabemos es que en el 40 los alemanes le detienen en Bruselas y hace 2 semanas estuve con su nieto y me dijo que su aitona era muy amigo de Teodoro Aguirre Lecube. A lo mejor, no sé, la trayectoria de la familia Aguirre Lecube por Bélgica, a lo mejor si eran tan íntimos, puede que nos ofrezca alguna pista de por qué estaba en Bélgica en el 40. No se sabe por qué se le detiene, pero le detienen, le llevan a la prisión de San Gil, le meten en las cárceles de Aquisgrán y Hannover y en septiembre del 41 es deportado a Sachsenhausen. Y no sabemos nada de su trayectoria en los campos de concentración. Por último, Iñaki Saribiarte, natural de Donosti, vecino de Guecho, capitán del batallón Sabino Arana durante la guerra, herido de guerra en el 36, permanece en el hospital hasta el 37, los franquistas entran a Bilbao, le cogen en el hospital y le condenan a muerte. Año y medio encarcelado en Larrínaga, le conmutan la pena de muerte a cambio de la cadena perpetua, le llevan a la penitenciaria de San Simón, se beneficia de una segunda amnistía, es condenado a 3 años de prisión y salió en libertad en el 42, aunque tenía que presentarse en comisaría para, pues no sé si cada X días, para que le sellaran pues la cartilla. Vivió así hasta el año hasta enero del 42, que se hartó de su situación y decidió darse a la fuga,
atraviesa la frontera. En Don Ivane los gendarmes le cogen, le encierran porque ha atravesado la frontera ilegalmente, y los alemanes, como castigo, se lo llevan a trabajar contra su voluntad. Cumple una pena de unos meses, acaba la pena y los alemanes le dicen: bien, quedas en libertad, pero estás ilegalmente en Francia, con lo cual tienes que continuar trabajando para nosotros si es que quieres seguir en Francia. Continúa trabajando para ellos de leñador, y en un momento dado aparece la Gestapo, le cogen y lo meten en un tren con 2 agentes y se lo llevan a París, y de París a Múnich. Él no se explicaba el por qué. Y en Múnich la Gestapo le interroga duramente. Él niega que haya sido Gudar y nada en Euskadi, y le sacan el informe de que la policía franquista había hecho sobre él. Claro, ante la evidencia no pudo negar toda su trayectoria y le deportaron a Dachau. Bueno, todas estas personas acabaron siendo liberadas en el año 45, y para finalizar me gustaría, aunque sea, mencionar brevemente a José Antonio de Durañona, delegado del gobierno vasco en París, en el edificio de la avenida Marceau, recientemente recuperada por el PNV. Y tanto este edificio como Durañona tienen una importancia muy grande en la historia de los deportados vascos, porque después de ser liberados, los deportados vascos aparecieron a esta sede, y fue José Antonio Durañona quien les atendió, les hizo los papeles administrativos necesarios para que pudieran moverse por Francia. Más tarde diseñó un plan de asistencia más a medio plazo, y gracias a su labor he podido recuperar los testimonios de tantos y tantos deportados vascos. Para finalizar, solo decir que los deportados vascos, los deportados jeltzales, sobrevivieron, salvo el caso de Alejandro Elizalde, que falleció en el año 46 a causa de la precaria salud que trajo desde los campos. Mil esker. Eskerrik asko etxaun, galdera batzuk ditugu orain, horrelako tarjetak dituzue zuen eserlekuetan, norbait galderaren bat egin nahi badu. Lehenengoa. La familia de Martín Hurtado de Saracho donó a la Fundación las medallas y reconocimientos recibidos al final de la Segunda Guerra Mundial por los ejércitos y naciones aliadas. ¿Suponen estas medallas el reconocimiento de que los jeltzales del PNV estuvieron en el lado acertado de la historia luchando por las libertades y la democracia? ¿Podrías hablarnos del ministro Ibarne Garay? Esos reconocimientos sí son merecidísimos. Mira, lamentablemente se les dio, no lo digo en detrimento de los deportados jeltzales, pero solamente se les dieron a quienes participaron en la resistencia oficial golista. Quiero decir que hubo muchas personas, muchos vascos, que participaron en la resistencia comunista sin ser comunistas. El Partido Comunista organizó el Frente Nacional, que, como digo, había también jeltzales, y estos fueron totalmente olvidados. En el caso de Hurtado de Saracho y sí, los demás que participaron en la resistencia oficial, pues sí, las condecoraciones son evidentemente muy, muy merecidas. Y eso, y de Ibarne Garay, la verdad, tampoco me atrevo a decir aquí, hablar sobre él, porque
tampoco tengo excesivos conocimientos, que vosotros mismos ya sabéis quién era. Era un destacado fascista o, bueno, totalitario. A lo mejor tú, pues... si no me equivoco, era bajo Navarro, me parece, ¿no? Y sí, claro, llegó a ser ministro también de gobiernos franceses y, bueno, anti-refugiados vascos y hoy diríamos que era uno de Vox, en el otro lado como mínimo. Pero bueno, sí, de régimen. Y uno de los que también impulsó luego que muchos vascos acabaran en GURS, etcétera, etcétera, ¿no? Ibarnegaray fue... De hecho, hay hasta canciones, ¿no? Y versos dedicados a Ibarnegaray en euskera. Hay un disco de Tapia y Taleturia en el que le tienen dedicado unos cuantos versos a Ibarnegaray. Y por supuesto que estuvimos en el lado correcto de la historia, porque si no hubiéramos estado, no estaríamos hoy aquí. Así que todo, en final, la vida es una larga cadena de decisiones correctas, ¿no? Y eso fue muy dura. Hubiera sido seguramente lo más fácil en aquel momento, pensando lo más cercano, a hacer otra cosa, pero creo que en política lo que hay que tener siempre es una ideología y unos ideales, ¿no? E intentar ser fieles a ellos. Y yo creo que ahí nuestros antepasados acertaron y por eso, como he dicho antes, estamos aquí, así claro que estuvieron al lado correcto. Beste galdera bat, a ver si soy capaz de... Villori Etxebarria era de Baztán y organizó para la Red Álava y el gobierno vasco el paso clandestino por la Muga. Otra persona, yo creo que se entiende, también era del Baztán y organizó el paso también por la Muga. Esto no puede ser casualidad. ¿Se conoce quiénes eran los contactos bastaneses de estos resistentes y geltzales? Creo que se ha entendido. Yo, en el caso de los deportados, no conozco, tampoco he indagado. A ver, a mí lo que me interesaba de sus trayectorias de la resistencia era, bueno, unas pinceladas claro, yo lo que me he centrado es en los campos y en comprender. Y si no he podido profundizar en sus trayectorias en los campos, es porque no hay, a lo mejor, más datos. Pero bueno, mi especialidad y en lo que me centro es en los campos y, bueno, su trayectoria previa, pues bueno, me interesa, pero es demasiado nivel de detalle. No conozco a los mugolaris bastaneses. Efectivamente, la red... Araba, sí, la red Araba y la red Cometa tienen personas de contacto y de paso. O sea, por ejemplo, la familia Miura, el caserío Miura de Baztán, de Urdaizubi. Entonces, en toda esa zona había muchos contactos. Hay, por ejemplo, Juan Carlos Jiménez de Verasturi, con todo el trabajo que hizo que ha hecho, que sigue haciendo en torno a la red Cometa, tiene identificadas muchísimas personas y muchísimos caseríos. Entonces, bueno, esa es una publicación que ahí está, y como hay más publicaciones también que identifican a las personas también que colaboraron en el Izondo o incluso en Bortziriak. Entonces, bueno, sí que hay muchos contactos entre las dos redes. Y de hecho, yo creo que en una exposición que se hizo también sobre las dos redes, mi abuelo y esta se conocían. Sí, es lo que iba a decir, que el Iñaki Goibana, que es el archivero de la casa, es quien puede mejor resolver, identificar las personas del Baztán. Creo que Ángel Lecuona era solidario, pero no aparece en este listado de geltzales. ¿Puede haber más simpatizantes nacionalistas además de los 13 de este listado? Sí, es verdad. Hay una referencia, se le hace referencia a Ángel Lecuona, que podía ser de ELA, y también hay una referencia que luchó en un batallón de la UGT,
Pero he estado indagando y no he encontrado nada. Y me repasé en su momento los batallones de la UGT, las nóminas y tal. No me salió nada. Y bueno, pues aquí está Antón, su sobrino, y bueno, pues yo no he encontrado nada fehaciente en ese sentido y por eso no lo he incluido. Yo poco más, que encontré dos fichas de afiliación de la brigada de esta 142 Vasco-Pirenaica en Barcelona, y en cada una está como en una pone soldado y en la otra pone si está en, no me acuerdo, es una rosa y la otra es una blanca, pero poco más. Y bueno, que con el Chau ya he tenido unas cuantas charlas. Creo que hoy en día, y no voy a decir más, igual sí estamos en condiciones de saber si estaba enrolado en algún batallón. Pero ya os lo diré dentro de un par de semanas, si me dais 2 semanas. Yo ya te digo, que me pasé las nóminas uno a uno y no... Pero bueno, bien. Ez badago, bai. Yo cuando has dicho de Dachau que a Pedro Madariaga, mi padre, le fueron a la enfermería, a mi padre sí le abrieron por el vientre, por esta parte. Le abrieron y le dejaron y sobrevivió sin nada. Y al sobrevivir le mandaron otra vez a la cantera a trabajar. Pero sí, a mi padre sí le abrieron, para esos experimentos que hacían. Sí, sobrevivió, sí, sin nada. También en Mannhauser, como estuvo antes en Mannhauser, en las canteras, pues en Mannhauser perdió un dedo trabajando en las canteras y también se curó él solo, O sea que, porque si saben que está, eso le mata, o sea que ya no sirvió para nada, y también sobrevivió a estas dos opciones. Al perder un dedo en Mannhauser y en la enfermería de Dachau le abrieron. No sabe lo que le hicieron por dentro, si hicieron algo no le hicieron nada, pero sí le abrieron y sobrevivió. Sin medicinas y sin trasplante. Pedro Madariaga tiene un diario muy interesante que lo publicó, no sé si el Ayuntamiento de Portugalete o... Sí. Y tiene un diario que está en la exposición que os he comentado antes, que ahora mismo está en Gasteiz y parece ser que van a llevar a otros sitios, y se puede ver el diario original en la exposición. Y el diario transcrito se puede consultar en internet. Yo lo saqué en PDF y es un testimonio, vale su peso en oro, o sea, es único, es muy bueno. Explica muy bien, con mucho detalle las cosas. ¿En la página del Mareómetro? Sí, eso es. Sí. Hay otra pregunta. En primer lugar, felicidades por el trabajo que has realizado. En Historia de los campos de agrupamiento de los amigos franceses por toda la frontera, ¿qué has oído de su comportamiento sobre los vascos? En los campos de internamiento franceses. De agrupamiento de los amigos franceses por toda la frontera. No he entendido muy bien, pero sí que os voy a decir que, yo sí que he investigado, me he centrado en la deportación vasca, pero siempre me gusta terminar diciendo que hubo cientos y cientos de vascos, miles, que dispersados por toda Francia, que padecieron todo tipo de tropelías a manos de los nazis, y muchos permanecieron en los campos de internamiento franceses pues el año 40, 41, 42, o sea, años. Y, por ejemplo, me estoy acordando ahora uno de Irún, que no me viene el nombre a la cabeza, pero que falleció
en unas condiciones de estancia durísimas en los campos franceses. No estaba administrado por los nazis, la administraban los gendarmes franceses, pero en unas condiciones muy malas y falleció. Y no es el único caso. Y todo esto está por investigar y esclarecer. Todas estas trayectorias encerrados en los campos franceses después de 3 años de guerra, y en el año 40, 41, 42, 43, 40, y pasan los años y siguen encerrados. Y bueno, algún día habrá que sacar todo esto a la luz. Y no solo los que estuvieron en los campos, luego también los que murieron en comisarías por torturas. Uno de Donosti, que no lo deportaron, no me viene tampoco el nombre, no lo deportaron porque a causa de las torturas que le metieron en la comisaría de Burdeos, el policía, el Poinsot, se les quedó allí. Y yo qué sé, y refugiados ametrallados en la huida cuando los alemanes entraron en el 40. Una mujer de Fitero con 4 niñas pues falleció en un bombardeo que pegaron los alemanes. Esta mujer de Fitero además estaba afincada en Bilbao, las niñas eran de Bilbao, y todavía tenemos todo un campo que investigar, que yo me he centrado hasta ahora en la deportación, pero bueno, hay mucho que investigar todavía. Bueno, ez badago galdera gehiagorik, datorren astelenean, arratsaldeko 7:00, azaroaren 10:00, tenemos una conferencia sobre inteligencia artificial desde una perspectiva ética y humanista a la que estáis todas y todos invitados. Y ahora a la salida de esta sala os invito también a que podáis ver la placa que hemos descubierto en honor y en homenaje a todas estas personas, que quedará para siempre en la Fundación Sabino Arana. Eskerrik asko, Aitor, eskerrik asko, chao.